Amados hermanos, pedimos disculpas por esta transmisión que se haya cortado, pero le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Rey. Nada ni nadie nos podrá frenar. Estamos alabando y glorificando a un Dios vivo, a ese que permanece a nuestro lado, a ese que se levanta verdaderamente a socorrer a los suyos, a ese que se levanta y al escuchar el clamor de su pueblo, envía sanidad, envía protección, envía auxilio, envía bendición. A ese le damos gloria, a ese le damos honra y alabanza. Gracias a ti, Señor, te damos. Las miles voces que en el mundo entero agradecen primeramente al Dios Todopoderoso, pero hay un equipo de héroes en el mundo entero y son los médicos, son las enfermeras, son la fuerza pública que se encarga de velar para que este bien para el mundo sea efectivo. A ellos les enviamos todas nuestras bendiciones. A ellos les decimos, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, sea dándoles esa bendición. Él les acoge, Él les abraza, Él les levanta ese ánimo, porque hay ánimos caídos, pero hay uno que da fuerzas, y no da fuerzas cualquiera, sino que da fuerzas como las del búfalo, aleluya. A Él le decimos, bendice a estos héroes que sin mirar su problema, su peligro, su integridad física, están allí al frente de esta situación. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga grandemente. Gracias damos al Señor. Ahora, mis amados, volviendo a la situación que estamos viviendo, yo quiero tener una palabra que el Señor me ha regalado y la quiero compartir con cada uno de ustedes. Esta palabra la encontramos allá en San Mateo, en el capítulo 14. San Mateo capítulo 14, y nos vamos, mis amados, allí del versículo 22 al versículo 33, donde vamos a ver a ese Jesucristo, Dios de lo imposible, a ese al cual nosotros clamamos, como lo hizo aquel varón en aquel momento. Sálvame. A ese le clamamos en este día y a ese le estamos clamando, y sé que no solamente aquí, sino en el mundo entero hay un verdadero clamor, hay una verdadera súplica, y sé que Él tiene sus oídos atentos a ese nuestro clamor. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 14 de San Mateo, del versículo 22 al 33. Dice, enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Señor, hay turbulencia en estos momentos. Y aunque estamos en esta barca, Padre amado, te suplicamos que nos dejes ir a ti, Señor. Sé que tus brazos están extendidos. Sé que esa tu misericordia está presta para auxiliarnos. Y hoy clamamos, Padre amado. Hoy nos unimos al clamor del mundo entero, que en medio de esta turbulencia, Señor, clama a ti salvación, clama a ti perdón, aleluya, clama a ti, Señor, en esa angustia, que tú extiendas esa tu poderosa mano y que nos saques, que seas tú, Señor, dando la orden para que se detenga ese ángel destructor, que este virus se extinga en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y que el mundo entero vea, oh mi Salvador, reconozca que solo tú, Señor Jesucristo, es imposible. Ese Dios que acalla la voz de aquel que se dice ser sabio y que demuestra ese tu poder, porque ¿qué hay imposible para ti, mi Dios? ¿Qué hay imposible para ti, Señor? Cobija, cobija, Señor, nuestra ciudad. Cobija, Señor, nuestra nación. Cobija, Señor, nuestro continente. Cobija, Señor, el mundo entero con ese manto de misericordia y sálvanos. Sálvanos, Señor, porque en ti esperamos, Señor, y sabemos que esas tus promesas son vivas para aquellos que creen en ti, Señor. Gracias, mi amado Salvador.
Gracias a ti, Señor. Ese Jesucristo que en aquel momento de angustia para aquellos discípulos que estaban en la barca, fue la salvación, mis amados, es hoy en día esa tabla de salvación para el mundo entero. Ese mundo entero que se ve abocado a una angustia tremenda. Hay una razón que espera el Señor, y es que haya esa verdadera entrega y ese verdadero reconocimiento que solo Jesucristo es ese Dios de los imposibles. Aleluya. La experiencia que tuvieron los apóstoles en aquel momento, mis amados, la podemos tomar para nosotros en este día. Esa experiencia nos lleva a que veamos con nuestros ojos esas grandezas celestiales que el Señor quiere mostrar y quiere que el pueblo las vea. Esa experiencia que tuvieron aquellos discípulos allí en medio del mar, como dije, nos lleva a unas promesas valederas, mis amados, a unas promesas que vienen de la boca del Señor. Y la palabra me dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Amén. Se mantienen latentes. Se mantienen ahí a la orden del día, mis amados, para que nosotros, para que aquellos que verdaderamente reconocen que el Señor Jesucristo es ese Dios de lo imposible. Amén. Allí está esa tabla de salvación. ¿Qué promesas tenemos nosotros? Hay muchas promesas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, mis amados, encontramos grandiosas y valiosísimas promesas, nos dice la palabra del Señor. Pero podemos tomar en este día unas de ellas, mis amados. Y una de esas promesas es que el Señor Jesucristo nos coloca en el lugar exacto, en el lugar que Él quiere, en el lugar que Él estima para que estemos. Nos podemos ver allí en la palabra del Señor que Él les dice a sus discípulos que suban a la barca y que le esperen al otro lado. Pero mientras que ellos suben a la barca, hay algo que el Señor nos deja ver en su palabra, y es que nos deja en esa su voluntad. Nos deja en la voluntad de Dios, mis amados. Y porque estemos nosotros en la voluntad de Dios, no quiere decir que no vayamos a tener aflicciones. La palabra del Señor es clara y Él mismo, allí en Juan 16, en el versículo 33 nos dice: en el mundo tendréis aflicciones. Pero nos da la facultad, mis amados, para que podamos vencer.
Y si estamos en el Señor Jesucristo, somos más que vencedores. Aleluya. Si estamos en el Señor Jesucristo, nada ni nadie nos podrá hacer daño. La misma palabra del Señor nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Que el que habita al abrigo del Altísimo tendrá la seguridad que ninguna plaga toca su morada. Y es por ello que en estos momentos angustiosos nos hemos cubierto y cubrimos al mundo entero con la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Y al igual que en aquel momento cuando el pueblo de Israel pinta con la sangre del cordero del sacrificio y el ángel de la muerte pasa de largo, asimismo, mis amados, si estamos cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo, no tendremos temor alguno, porque estamos, mis amados, en el lugar exacto donde nos ha colocado el Señor. El Señor colocó a sus discípulos allí en la barca y diríamos nosotros, ¿sabría él que iba a haber turbulencia en el mar? Sí lo sabía. Estamos seguros, mis amados, pero él sabía que había una lección para aquellos discípulos y a la vez hay una lección para cada uno de nosotros, mis amados, porque podemos sentirnos seguros donde el Señor nos ha colocado. Aleluya. Otra promesa que podemos tomar en esta lectura que el Señor nos ha regalado en la mañana es que el Señor Jesucristo está orando por cada uno de nosotros. Amén. Allí nos dice la palabra del Señor que cuando embarcó a sus discípulos, él, mientras que despedía a la multitud y sus discípulos se alejaban, mar abierto, y luego de despedir a la multitud, dice, subió al monte a orar. Hay un salmo tan hermoso, mis amados, que nos dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y ahí está la respuesta misma, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Y allí, en aquel momento, cuando Él despide a la multitud, cuando Él ha mandado a sus discípulos que remen mar adentro hacia la otra ribera, Él viendo, porque así nos lo enseña la palabra del Señor. Lo podemos encontrar en Romanos en el capítulo 8, en el versículo 34, y allí dice que está intercediendo por su pueblo, aleluya. Pero es más, mis amados, allá en Primera de Pedro 3:12 nos dice que los ojos del Señor están atentos al clamor de su pueblo. Me imagino en un momento ya allí en la distancia donde se encontraban los y que el mar agitaba aquella barca y que las olas le pegaban con gran fuerza aquella embarcación, aquellos discípulos desearían tener al Señor allí cerca. Pero había uno, el mismo Señor Jesucristo, que estaba orando, porque él sabía que tenían que reforzar esa su fe. No todo el tiempo iba a estar el Señor allí con sus discípulos.
Había el momento en que quedaban solos y necesitaban hacer acopio de esa fe. Esa fe que nos dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe que en estos momentos, mis amados, debemos de echar mano. Esa fe que nos dice el Señor que si tuviéramos un tantito de fe, como un grano de mostaza, una semilla la más minúscula que hay, mis amados, lo que pidiéremos, lo tendremos. Amén. Y es lo que el Señor quiere dejarnos ver por medio de esta experiencia de sus discípulos allí en el mar. Sabemos que los ojos del Señor están atentos al clamor de su pueblo. Y sé que en este momento, a nivel mundial, hay un gran clamor. Hay un gran clamor. Y nos estamos uniendo a ese clamor, mis amados, porque sabemos que el Señor atiende al humilde, atiende a aquel que se humilla, aquel que invoca su nombre, a aquel que cree que el Señor Jesucristo es ese Dios de lo imposible. Aleluya. Hay otra promesa que la podemos ver allí cuando el Señor anda sobre las aguas y se dirige hacia la barca donde estaban sus discípulos. Esa promesa nos deja ver que el Señor Jesucristo viene a nosotros. Aleluya. Viene a cada uno de los que invocan su nombre, como dije hace poco. Él viene a alcanzarnos, mis amados. Él no nos deja. Él no nos desampara. La palabra es clara cuando nos dice allá en Isaías 43:12 que si pasamos nosotros por las aguas, Él estará con nosotros. Y en estos momentos estamos pasando por esas aguas. Y lo sentimos a nuestro lado. Digo, lo sentimos a nuestro lado, mis amados, porque yo lo siento a mi lado. Aleluya. Sé que Él me dice en su palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque el Señor viene a mí, viene en mi socorro. Dice la palabra, este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Él viene a nosotros, viene a sostenernos, viene con sus poderosas manos allí, como nos dice cuando estuvo a la altura de la embarcación y se asustaron aquellos sus discípulos. En la palabra del Señor que porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Amén. Yo te ayudo, no temas. Él en este momento está viniendo hacia cada uno de nosotros.
Sé que hay angustia a nivel mundial, pero sé que ese Jesucristo, Dios de lo imposible, viene a nuestro lado. Solamente está esperando que me decida o que nos decidamos a bajarnos de la barca, como lo hizo Pedro. Pero sé que habrán muchos que se quedan allí en la seguridad de la barca, pero esa en él. Amén. Sienten que el Señor está ahí cerca y le puede alcanzar con su mano poderosa. El Señor Jesucristo nos ayuda a crecer espiritualmente, mis amados. Y es el momento de la barca para ir hacia aquel que viene a nosotros a brindarnos su ayuda, a brindarnos su protección, a brindarnos ese auxilio. Ese al que le cantábamos en un momento, que es nuestro sanador. Ese que, como es el Dios de lo imposible, con un soplo puede erradicar en su totalidad ese virus maligno que está cubriendo el mundo, pero que Él lo puede hacer porque es el Dios de los imposibles. Y a Él le hemos creído y en Él creemos, mis amados. Y sé que todo lo podemos en el Señor Jesucristo, que nos da la fuerza suficiente. Que así como Pedro miró a los lados, quitó la vista de su maestro, quitó la vista de aquel que todo lo puede. Quizá en un momento de angustia quitamos nuestra vista del Señor, pero quiero decirles, volvamos nuestra mirada al Señor. Amén. Y Él tiene su brazo extendido, esa mano poderosa que alcanzó a Pedro, esa mano poderosa que ayudó a subir a la barca a Pedro y que se reunió con sus demás discípulos, está extendida para que cada uno de nosotros nos agarremos de ella, para que cada uno de nosotros subamos a la barca con el Señor y digamos verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios, verdaderamente tú eres el Dios de los imposibles, verdaderamente aquel que cierra y salva la humanidad, porque para ti no hay nada imposible. A ti, Señor, damos la honra y la gloria en este momento. Tú me dices, Señor, que debo dar gracias por todo. Señor, diríamos, ¿por qué le vamos a dar gracias? Porque están sucediendo estas cosas, pero tú estás hablando. Tú estás hablando, Señor. Tú estás hablando y estás, Padre amado, tratando de hacer que te escuchen, Señor. Pero aquí hay un grupo selecto, Señor, que ha escuchado tu palabra y que podemos decir con seguridad, habito bajo el abrigo del Altísimo y me siento seguro porque tú eres esa roca fuerte. Y así vengan vendavales, así vengan angustias, así vengan plagas, pestes, Señor, estamos en ti y en ti, Señor, hay victoria, aleluya. Señor, te pido, Padre amado, por cada uno de los que nos están oyendo, por cada uno de los que nos están viendo, Señor, por aquellos que
no nos pueden ver, Señor, pero por ellos clamamos también, Padre amado, para que esa misericordia tuya caiga, Señor, cobije, Señor, aquellos que están postrados en hospitales, aquellos que están postrados allí en partes aisladas, Señor. Allí la virtud, Señor, que alcanzó a la fe de aquel centurión cuando dijo, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Esa palabra llega a todos los confines de la tierra, Señor. Y en este momento te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Salvador. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. La muerte pudo detener tu poder para vencer. Cristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. La muerte pudo detener tu poder para vencer. Eres invisible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el poder, tuyo es toda la gloria y tuya es toda la gloria. Tuyo es Jesucristo, Jesucristo, Rey su poder, soberano, victorioso Rey. Viva muerte, pudo detener tu poder. Para vencer, Dios de lo imposible, te adoramos. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es tuyo es todo lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Soberano, oh, tuya es toda la gloria, tuyo es tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, todo el honor.
es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Toda la gloria es para ti, mi amado Salvador. Gloria damos al Señor. Para Él es toda la gloria. Para Él toda la honra. Aleluya. Bendigo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, mis amados. Y les invito a suscribirse a este nuestro canal. Sé que será de bendición. Amén. Amén. No solo para nosotros, para aquellos que están atentos con aquel Jesucristo, Dios de los imposibles. Amén. Dios nos bendiga. Bendiciones. En el amor de Cristo. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, amado.